La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Un saludo fraterno en Cristo y María. Qué bueno que tenemos esta oportunidad para compartir juntos una reflexión. Centrándonos en la familia, le he titulado a esta reflexión: Con Jesús en mi barca no temo a la tormenta. Con Jesús en mi barca no temo a la tormenta. ¿Te sientes tú en medio de una tormenta? Conflictos, problemas a nivel de matrimonio, de familia, la conducta de tus hijos, cierto nivel de rebeldía en alguno de tus hijos, por decir así, quizás malos resultados académicos, sientes como que tu matrimonio no funciona, como que nada tiene sentido, que por mucho que te esfuerzas, no te valoran, que no te sientes amado o amada por mamá, por papá, ni por tu cónyuge. O sea, esas son las tormentas, esas son las tormentas. Y siempre vamos a atravesar momentos difíciles, duros, complicados. Siempre en la vida vamos a atravesar momentos que nos van a hacer, a promover quizás un poco más de pensar, reflexionar, o a veces todo lo contrario, a ser personas reactivas, gritar, tirar cosas, decir ya no tiene sentido, no vale la pena seguir en esto, hasta aquí nomás. Dios no ha perdido el control de tu vida. No lo pierdas tú. Dios no ha perdido el control de tu matrimonio. No lo pierdan ustedes dos. Dios no ha perdido el control de la vida de tu familia, que no lo pierda ningún miembro de tu familia. Hay un ejemplo de cómo se vivió un momento de incertidumbre, de dolor, de angustia por parte de los discípulos y cómo Jesús interviene. San Mateo, el capítulo 8 de San Mateo. San Mateo capítulo 8. Versículos del 23 al 27. Repito, San Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Tomo la palabra de Dios y a continuación la proclamo y dice: Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose ellos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Le respondió: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Es una experiencia impresionante, una experiencia que vale la pena meditar. ¿Cómo nosotros como familia nos identificamos con este texto o como matrimonio? La tempestad calmada la titulan los estudiosos bíblicos. La tempestad calmada. Jesús sube a la barca, los discípulos también suben a la barca. De pronto se levantó en el mar una tempestad terrible. Las olas eran tan grandes y Jesús estaba dormido. Qué momento tan duro, ¿no? Qué momento tan difícil. Ellos, desesperados, angustiados, se acercan a Jesús: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús cuestiona y les hace ver que a través del cuestionamiento, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué es inseguridad? ¿Por qué es angustia? Y luego recalca: hombres de poca fe. Se levantó Jesús entonces, increpó a las aguas, al viento, hubo una calma, todo volvió a la serenidad, a la tranquilidad. Y ante eso los hombres quedan asombrados, los discípulos,
preguntándose, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Este relato bíblico implica una reflexión profunda sobre la importancia que tiene la fe en la vida. Siempre van a haber tormentas, siempre vamos a tener dificultades. Y si nos centramos en el matrimonio y en la familia, van a haber dificultades, van a haber tormentas muy fuertes, tormentas grandísimas. Yo atiendo casos, por ejemplo, he atendido casos de matrimonios que están sumergidos en una tormenta a razón de un acto de infidelidad, a razón de la ingesta de alcohol, y son las 2, 3 de la mañana y están dialogando y están discutiendo y no es un día, son 3 días, 4 días que están navegando sobre en medio de una tormenta, que uno de los dos está pensando ya en irse de casa, ya hacer sus maletas y largarse, que la otra persona está en depresión, que la han tenido que llevar al médico, que está con ansiolíticos, con antidepresivos, una tormenta tremenda porque la hija salió embarazada, porque el hijo se fue de casa y no sabemos dónde está, una tormenta por los malos resultados a nivel académico de la hija, del hijo, que está en una universidad privada y hemos pagado tanto y nos ha ido muy mal, una tormenta porque mi esposo, mi esposa perdió su trabajo, está desempleado, y yo solo, yo sola, y ya no aguanto la situación. De tormentas podemos hablar todo el día. Toda persona, todo matrimonio, toda familia atraviesa y seguiremos atravesando tormentas. La barca es sacudida por las olas. Pues la casa, la familia, el matrimonio, nuestra vida es sacudida por las olas también. Y fíjese que antiguamente, cuando se referían al tema del agua, al tema del mar, estaba relacionado con el poder de la muerte y del caos. Entonces, ese simbolismo, ¿no?, de la muerte y del caos que representa el agua. Pensemos un poco y vayamos viendo un poco el texto. El punto de partida que dice que Jesús subió a la barca, pero también subieron los discípulos a la barca. Y hay una palabra clave en el versículo 23, la palabra siguieron. ¿Qué implica para un matrimonio, para una familia, seguir a Jesús? Lo que implica para un matrimonio y una familia seguir a Jesús es abandonarse, es dejar que Él nos guíe, seguirle, dejarnos conducir por Él, dejarnos guiar por Él. Esa palabra es clave en este texto. Es un término clave, seguir. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vamos aprendiendo a seguir a Jesús, vamos a ir entendiendo que el Señor nos respalda. No es seguir ciegamente, no, seguir en obediencia, seguir en docilidad. Le siguieron. Entonces van en la misma barca. Yo no sé si ustedes siguen a Jesús. Yo no sé si en tu familia, en tu matrimonio, le has permitido a Jesucristo subirse. Que se suba a tu barca del matrimonio, a tu barca de la familia. Qué bueno, ojalá que lo hayamos hecho. Porque luego viene el tema de la tormenta. Se subieron con la intención de ir a la otra orilla, pero cuando iban atravesando, surge algo, surge la tormenta, surge la crisis. Hay una palabra en griego en relación a tempestad, siesmos. De esa palabra siesmos se utiliza para el término sismo, o sea, terremoto. Indica el siesmo, la tempestad, indica un fenómeno basado en violencia. Mira, no es lo mismo tener una crisis, no es lo mismo tener un problema que a eso le agreguemos violencia, la manera como reaccionamos, la manera como nosotros manejamos nuestro temperamento, la forma desmedida en que elevamos el tono de voz. Ya, ese siesmo, esa tempestad se volvió más grave por la manera como hemos reaccionado nosotros, por lo mal que estamos manejando el temperamento, por lo muy mal que estamos manejando la propia tempestad. Por ejemplo, en un matrimonio,
donde tú empiezas a hablar mal de tu cónyuge, a tu suegra, que a tu madre, que a tus hermanos, que a tus cuñados, que a tus amigos, los amigos de él o de ella. O sea, entonces todo eso se agrava aún más y es una tempestad mayor. Una fuerte tempestad azota la barca, poniendo en peligro a todos los que están a bordo. Siempre vamos a tener, siempre en la vida, por muy cristianos que seamos, por mucho que vayamos a la iglesia, siempre van a haber tempestades, siempre van a haber ciesmos o cismas en nuestra vida matrimonial y familiar. Siempre. En una familia, la indisciplina, la rebeldía, poco compromiso de parte o el poco involucramiento de parte de los hijos en las actividades de casa, la responsabilidad, o sea, todas esas situaciones. La situación económica, la crisis, falta de un empleo quizás para algún miembro de la casa. Entonces, todas esas situaciones van generando un nivel de tensión. Fíjate bien cómo reaccionaron los discípulos. Reaccionaron angustiados, reaccionaron con miedo. ¿Por qué? Porque la tormenta es lo que nos impacta. Todo momento de crisis, todo momento de conflicto impacta nuestras emociones. Le impacta. Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando ya lo van a apresar, el impacto es tan grande que hasta sudó sangre. O sea, todo evento impacta en nuestra vida positiva o negativamente. El problema no es la tormenta. Escúcheme bien, el problema no es la tormenta, el problema es cómo yo reacciono ante la tormenta, cómo reaccionamos nosotros como matrimonio ante la tormenta, cómo reaccionamos como núcleo familiar ante esta tormenta que nos está impactando continuamente, cómo reaccionamos ante esa tormenta. Perdemos la paz, perdemos la serenidad, alimentamos más el agobio, la angustia, la tristeza, la incertidumbre. Nos volvemos violentos, nos volvemos intolerantes, nos volvemos impacientes, nos volvemos agresivos, quizás. El problema, insisto, no son las tormentas, sino cómo nosotros reaccionamos ante las tormentas. Aunque ahí va Jesús. Ahí va Jesús en la barca. Pero la reacción de ellos es desmedida. Fíjate bien. Señor, sálvanos, que perecemos. O sea, hay una intención. Señor, queremos salvarnos, pero hay una propuesta altamente negativa. Perecemos, o sea, aquí ya no hay salida. Ya no hay salida, ya no hay más que hacer. No sé si ustedes como matrimonio están en esa situación. Ya no hay más que hacer. Aquí ya no hay nada más. No. Aquí, ya, démosle por terminado esta relación y hasta aquí nomás. Sin haber puesto de su parte, sin haber buscado ayuda, sin haber hecho un intento real, verdadero, hasta aquí nomás. No es que ya no aguanto a este muchacho, ya no aguanto, metámoslo al batallón, ya no aguanto a esta niña. No, es que ya no la soporto, la voy a mandar donde mi madre, que vaya a vivir con la abuela allá en el pueblo. O sea, insisto, el dilema más grande es reaccionar como reaccionaron los discípulos. ¿Buscaron de Jesús? Sí. Sí, buscaron de Jesús hasta el grado que lo llaman Señor, Kyrios, dueño de todo. Señor, sálvanos. Sálvanos. Que perecemos. Ya no hay más solución. Si no eres tú, nadie más. Sálvanos, Señor, que perecemos. Ante una tormenta tan grave, tan fuerte, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar de Jesús. Los discípulos van y despiertan a Jesús. Temen por sus vidas, pidiendo ayuda. El problema de los discípulos no era la tempestad. Era que se habían llenado de miedo. Se habían llenado de miedo a tal grado que le tenían miedo a la tempestad. Querido amigo y amiga, no le tengas miedo a esa situación que estás viviendo. No le tengan miedo ustedes como pareja a ese problema, a esa situación que se ha suscitado. No le tengas miedo a esa situación en tu familia. Tenemos que aprender a entender que las situaciones se afrontan,
se afrontan, no se evaden, se afrontan. Y máxime, si buscas del Señor, con mayor fuerza tienes que afrontar y con mayor discernimiento afrontar esa situación. Afrontar eso que ha creado o que ha generado cierto nivel de dilema, de angustia, de dolor, de tristeza en tu vida. Pero las situaciones se afrontan, no se evaden, no se postergan, se afrontan. Pareciera como que Cristo está desinteresado por esa situación, porque Cristo está durmiendo. Estamos a punto de perecer. Mira tú esto, estamos a punto de perecer. La situación se ha vuelto tan desesperada para ellos que están a punto, según ellos, de perecer. Pareciera como que a veces Jesús duerme cuando más lo necesitamos, ¿no? Porque estamos más centrados en la tormenta, porque nos agobia, porque nos quita el sueño, nos priva del sueño. ¿Y qué hace Jesús? Jesús, versículo 26. Jesús le responde, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Fíjate que Jesús no se centra en la tormenta en ese primer momento. Se centra en lo que ellos revelan. ¿Y qué revelan? Miedo, inseguridad, angustia. No revelan serenidad. No le dicen, Señor, disculpa, mira cómo está la tormenta. Te despertamos para que estés atento. No le dicen eso. Señor, despierta, mira que estamos a punto de perecer. Muchas veces afrontamos las adversidades, afrontamos las tormentas desde una postura negativa, desde una postura sin esperanza. Y eso es lo que cuestiona Jesús. Jesús cuestiona no el sentido de la tormenta, sino cómo ellos han reaccionado, cuál es la actitud de ellos ante la tormenta. Cada uno de nosotros deberíamos de responder a la pregunta de Jesús. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? Y ante ese cuestionamiento de Jesús que le hace a los discípulos y que lo deberíamos de hacer cada uno de nosotros, Jesús entonces calma la tormenta, vuelve la serenidad. Yo creo que Jesús nos hace como una especie de invitación a revisar un poco nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Yo creo que tormentas en la familia siempre van a haber, pero tiene que haber fe, tiene que haber esperanza. Cuanto más humanamente estemos, por decir así, desesperados, agobiados, es más necesaria la fe. Es más necesaria. Han llegado a un punto donde ustedes ya no saben qué decir, qué hacer ante cualquier situación. Orar, levantar la mano y decir, ayúdennos, buscar ayuda, discernimiento, acompañamiento. Jesús calma las aguas. Jesús demuestra su poder divino. Jesús transforma las realidades. Las tormentas no son eternas. Escúchame bien lo que te acabo de decir. Las tormentas, lo que estás viviendo, no son eternas. Se te hace eterno cuando te centras en la tormenta. Cuando no te centras en el Señor, te centras en la tormenta, esa tormenta se te hace eterna. Pero cuando comienzas a poner la mirada en el Señor, cuando comienzas a buscar del Señor, el Señor comienza a calmar la tormenta. Pero la peor tormenta no es la externa, es la interna. Esa era la peor tormenta que tenían los discípulos, la tormenta interna. La peor tormenta la puedes tener tú como esposo, como esposa, como papá, como mamá. Es esa tormenta interna, la tormenta interna del resentimiento, de la frustración, de la inseguridad, de la angustia, la tormenta interna de la violencia, de la impotencia. Esa es la peor tormenta que hay. Y Jesús calma las tormentas. Es normal tener cierto nivel de miedo, de tristeza, de angustia. Lo que no es normal es ser cristianos y alimentar la duda a la vez.
Porque si tú decides subirte a la barca e ir con Jesús, tú tienes que alimentar y hacerte responsable de tu fe. Y esa fe va a respaldar las situaciones para que tú la afrontes, las tormentas como debe de ser. Cristo no nos pide ser insensibles. Cristo lo que nos pide es que nuestra fe sea mayor que nuestro miedo, que nuestra fe sea mayor que el temor, que la angustia que experimentamos. Por eso no hay que dejar de orar a nivel de pareja, a nivel familiar, por los hijos o con los hijos, por el cónyuge o con el cónyuge. Nos pide Jesús confiar en Él. Calma las aguas y todo, pero surge una pregunta en los discípulos. ¿Quién es este hombre? Lee el versículo 27, capítulo 8 de San Mateo. ¿Quién es este hombre? Los discípulos quedan asombrados. Yo creo que las acciones del Señor en nuestra vida deberían de causarnos asombro. Y ese asombro nos debería de promover a confiar más en Él, a tener más relación con Él. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús en tu matrimonio? ¿Quién es Jesús para tu cónyuge, para ti? ¿Quién es Jesús para tus hijos? ¿Quién es Jesús para ti como papá, como mamá? Por eso es fundamental pensar un poco en esto, saber y entender que el Señor va en la barca, que tormentas van a haber, pero que la clave no es la tormenta, sino cómo nosotros afrontamos esa tormenta, validando más la fe y la esperanza. Que el Señor te bendiga, te inspire y te anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.